Hola con todos, yo soy Marcia Morcillo de Ávila, psicóloga clínica y directora de los proyectos psicológicos del Centro Resurgere. Nuevamente estamos aquí en nuestra escuela para padres del proyecto Ecuador Un Solo Corazón. Hoy vamos a empezar a ver todo lo que es adolescencia en las edades entre 12 y 17 años y vamos a tratar básicamente 3 módulos: el módulo físico, el área física, que es el primer módulo. En el segundo módulo veremos el área emocional y en el tercero el área relacional. Hoy vamos a comenzar con el primer tema del área física, que es el suicidio en los adolescentes, en el área física. Para esto hemos invitado a Micaela Redín, que es también parte del equipo terapéutico del Centro de Resurgere y que conoce también sobre estos temas. ¿Cómo estás, Mica? Bien, Marcia, entusiasmada de volver aquí con un tema tan importante. Qué bueno, comencemos entonces, que es realmente importante este tema. Entonces empecemos con el ejercicio de centramiento. El ejercicio que he escogido para hoy es un ejercicio que nos pone en una actitud de escucha, lo cual creo que va a ser muy importante para los papás sobre este tema del suicidio. Entonces lo primero que vamos a hacer es cerrar nuestros ojos y vamos a tomar 2 respiraciones profundas. Aspiramos y exhalamos. Aspiramos y exhalamos. Y ahora con los ojos cerrados, todos los papitos, quiero que se imaginen que frente a ustedes hay una gran montaña. Y en la cima de esa montaña está su hijo. Empezamos a escalar la montaña, escalamos, escalamos, escalamos. Y a la mitad de la montaña regresamos a ver hacia atrás y se queda atrás todo. Las preocupaciones, el trabajo, las tareas por hacer. Y solo vemos que en la copa de la montaña está nuestro hijo. Subimos, subimos, subimos. Y cuando llegamos a la cima de la montaña, no decimos nada, guardamos silencio. Escuchamos los pájaros, sentimos el sol en nuestra piel, sentimos el viento frío. Y totalmente dejamos nuestra mente como una pantalla en blanco. Y en esta actitud de escucha empezamos este episodio. Gracias, Mica. Este tema del suicidio definitivamente es muy importante porque es un tema alarmante. Y por eso hemos querido hacerlo y, mejor dicho, estudiarlo, analizarlo desde los 3 aspectos de estos módulos que estamos haciendo: físico, emocional y relacional. En la parte física, ¿qué nos podrías decir con respecto al suicidio, a las señales, a la importancia de lo que debemos ver? ¿O qué nos dirías, Mica? Como una introducción general, Marcia, yo diría que si bien lo físico es como lo más superficial, lo que podemos ver, lo que es visible, las señales que pueden tener los papás, es súper importante. Porque para que un hijo llegue ya al borde, al límite, al punto del suicidio, quiere decir que ya vivió muchas cosas antes que fueron señales y de las cuales tenemos que estar muy atentos. Como papás de adolescentes, se suele decir esto de que tienen que tener los 5 sentidos abiertos, los 2 ojos, los 5 ojos si tienen abiertos para ver qué está pasando. Porque para que ya llegue a pasar algo tan grave como el suicidio, hubieron síntomas previos a los que hay que estar atentos. Hoy vamos a explorar un montón de estos síntomas que son cambios en el comportamiento, en la apariencia, cambios emocionales en los chicos que nos van a decir que hay un riesgo de algo, que la salud mental de alguna manera se encuentra en riesgo. Y si nosotros podemos identificar, podemos entonces intervenir con el apoyo que el chico o la chica necesita. Realmente sí, es importante no dejar ningún detalle fuera de contexto. Quisiera que nos ilustraras un poquito con respecto a las cifras del suicidio adolescente, Mica. ¿Qué nos dirías un poco al respecto? Bueno, a nivel mundial este es un problema alarmante. Es una de las principales causas de muerte de adolescentes y de jóvenes adultos. Según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, 800,000 jóvenes mueren cada año por suicidio. Y en Ecuador es la primera causa de muerte en los adolescentes. Es realmente un problema alarmante en nuestro contexto. Claro, qué pena. Da mucha pena escuchar eso, que sea la primera causa. Qué terrible. Entonces, volviendo a la parte física, ¿cuáles serían las alertas? ¿Cuáles son las señales físicas que los padres deben aprender?
Aquí voy a dividir un poco la respuesta en varias partes, es decir, el nivel personal, a nivel personal, ¿qué podemos ver en la persona que le está pasando? ¿Qué es más visible? Lo primero que yo les diría son cambios tan claros como en el apetito y en el sueño. Con esto quiero decir que empiecen a comer mucho o que dejen de comer, que físicamente se vea un aumento de peso que es alarmante, una pérdida de peso que es alarmante. Hoy en día, por ejemplo, podemos ver que las chicas se empiezan a poner ropa muy holgada, tratando de ocultar, por ejemplo, una pérdida de peso. Y es aquí donde los papás tienen que abrir espacios de diálogo y ver qué está pasando, utilizar la palabra como un medio para ver qué es lo que está viviendo. Otro síntoma también puede ser el tema del sueño. Por ejemplo, que un adolescente duerma mucho. Puede ser una manera de estar evitando la realidad. Y aquí hay que hacer diferenciaciones, ¿no? Hay adolescentes que duermen porque están en una etapa de crecimiento, pero los papás también tienen este instinto, este sexto sentido de papás que les dice algo está pasando aquí. Esto siempre se puede acompañar de fatiga, que se los puede ver a los chicos, una disminución en su energía, que normalmente uno los ve que eran capaces de hacer tal actividad en el día y ahora ya no quieren, se sienten desmotivados. También pueden tener problemas en la concentración. Y esto es un tema que muchos chicos presentan actualmente y que lo primero que los colegios te preguntan es, ¿esto es emocional o es que tiene un problema de atención? Y aquí es donde uno sin problemas se tiene que acercar a los profesionales de salud para ver que si mi hijo tiene, por ejemplo, un TDA o si realmente es una cosa emocional que le impide concentrarse. También vamos a ver que en las actividades diarias de recreación que ellos tenían han perdido el interés, ya no quieren ir. Un ejemplo, que un chico haya sido súper entusiasta por ir a sus clases de fútbol y de repente ya no le interesa, ya no quiere ir y va perdiendo el interés en esas cosas que le dan placer en su vida. Como les decía, también pueden haber cosas tan claras como decir que se dejen de cuidar en el área de la higiene personal o que cambien su forma de vestir drásticamente, como les decía, este tema de que es común ahora en las chicas. También podríamos presentar conductas de riesgo. Los chicos que están en riesgo a suicidio empiezan mucho más con conductas de riesgo como es la autolesión, que puede ser una manera de, por ejemplo, desensibilizarse con causarse a sí mismos dolor y también desensibilizarse frente a la muerte, que es hacerse marcas en el cuerpo. También otra conducta de riesgo es el consumo de sustancias. E incluso una cosa que se ha estudiado en ambientes como los nuestros es el tema, por ejemplo, de que hay actos que pueden parecer heroicos, pero en el fondo son conductas de riesgo. En nuestros colegios, en el Ecuador, por ejemplo, hay pandillas que se han metido, chicos que ya están entrando en este tipo de grupos delictivos, y de repente tú ves que tu hijo quiere enfrentarlos, que quiere pelear contra la pandilla, que no quiere permitir estas cosas, pero también pueden ser actos en los que ellos no sienten que tienen algo que perder, entonces por eso se arriesgan a ese nivel. Son cosas a las que tenemos que estar atentos e intervenir. También, por ejemplo, a nivel social, vamos a ver que se empiezan a sentir insatisfechos con sus relaciones sus relaciones personales, mejor dicho, y que incluso se pueden empezar a tornar violentos, sobre todo en los chicos, en los hombres. Muchas veces cuando una emoción es difícil de procesar, se puede convertir en violencia, o en agresión, o en ira. También, por ejemplo, si tenemos un chico que antes tenía sus amigos, que era socialmente más activo, va a empezar a retraerse, a aislarse, a no querer ir a las actividades sociales que iba antes. Y claro que aquí los papás tendrán que hacer una buena diferenciación de si es una persona que tal vez prefiere, no sé, el viernes quedarse en su casa, a que si es una persona que realmente se está retrayendo. Y aquí viene la importancia de que los papás conozcan a sus hijos y sepan cómo son ellos, cuál es su normalidad, qué es lo que les interesa, y entonces poder saber incluso en qué es lo que están perdiendo el interés. También hay otros síntomas que se han ido detectando que son señales de riesgo, como es que los chicos empiecen a dejar como las cuentas hechas. Con esto quiero decir que empiecen a acabar tareas que antes no habían entregado, que empiecen, por ejemplo, a regalar objetos de valor para ellos. Y bueno, tal vez tengo que hacer una aclaración en esto de las tareas. Es como que los chicos empiezan a dejar sin cabos sueltos su vida para entonces poder hacer el acto en el que ya han pensado, ya han elaborado el tema del suicidio. Porque también para que un chico llegue a esto, se tienen estudios de que 90% de estos casos están relacionados a la depresión o a una depresión prolongada. O sea, tiene y lleva un proceso. También a nivel emocional, y esto es algo que los papás van a necesitar mucho más conocimiento de los hijos, mucha más conexión y este sentido de avidez, de ver qué está pasando. Vamos a ver, por ejemplo, cambios bruscos en el estado de ánimo, que de repente estaban tristes y pasan a la irritabilidad y luego a la agresión, porque los adolescentes aún
tienen su corteza prefrontal inmadura, no pueden controlar sus impulsos o sus emociones de manera como lo podría hacer un adulto. Y por eso es que podemos ver todos estos cambios en las emociones que ellos no pueden manejar y que necesitan una atención. También, y algo muy importante, es que podremos escuchar de ellos expresiones de desesperanza, de no tener esperanza en el futuro, de sentirse una carga. Incluso yo podría decir, hay casos en los que los chicos empiezan a hablar en el futuro como si ellos no estarán ahí. Por ejemplo, mis compañeros disfrutarán la graduación, pero ellos ya no se incluyen dentro de este disfrute porque ya están planeando su partida. Y también algo importante aquí y que se puede graficar mucho con una peli que se llama El Hijo, que pues, se encontrará en las plataformas o en DVDs, es que muchas veces la manipulación y la mentira y ya la decisión es tan fija de parte de los hijos que lo pueden camuflar de tal manera que tomarán la decisión. Y por eso es que los papás tienen que estar súper atentos. En esta peli que te contaba, por ejemplo, el hijo les dice a los papás, no, ya estoy bien, sáquenme de aquí porque está en una internación psiquiátrica. Y los papás lo sacan y finalmente él comete el acto del suicidio porque realmente no estaba bien. Y aquí es el momento en el que los papás tienen que afilar este sexto sentido. Y finalmente en esta área les diría también académicamente hay señales. Cuando un alumno empieza a tener un declive académico, es una señal de que algo está pasando. No necesariamente de que es un riesgo de suicidio, pero de que algo está pasando con ese chico. Está preocupado por algo en el hogar, está triste por algo en sus relaciones personales y hay que prestarle atención. Hay un caso aquí en Ecuador que fue muy mediático en su tiempo, en el 2002, que era esta chica Paola Guzmán. Era una adolescente de entre 16 y 17 años, que era abusada por el director de su colegio. Y como ella estaba viviendo toda esta angustia, ella empezó a tener un declive académico. Y los papás percibieron eso, pero no percibieron que había más allá. Finalmente, esta chica cometió suicidio y fue todo un caso mediático. Entonces, eso te diría como estas señales que podemos percibir. Claro, importante y estar alertas, como hemos dicho tantas veces en estos episodios, para aprender a ser padres y más aún manejar estas situaciones que se nos pueden complicar o que nos podemos sentir ignorantes a cómo manejarlas. Pero, ¿qué nos recomendarías cuando ya todos estos síntomas físicos de los que tú mencionas, de alguna manera los podemos identificar? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Uh-huh. Bueno, primero les diría que si ya los papás se han dado cuenta de algo, sea por instinto o sea porque realmente están viendo algo evidente que está pasando con su hijo, lo primero es abrirles el espacio para hablar. Ya en los otros podcasts hemos hablado de cómo es importante que este espacio abierto sea desde chiquitos. Y sin embargo, la adolescencia siempre es una segunda oportunidad para abrirles este espacio, para que ellos sepan que a sus papás les pueden decir lo que sea. Algo que les parezca terrible que hicieron, algo que les parezca que no debieron hacer y que sepan que pueden ser recibidos por sus papás y que no van a ser juzgados, sino comprendidos y guiados. Para estos chicos incluso el hablar va a ser un alivio, aunque no necesariamente los papás tengan las herramientas para ayudarlo a salir adelante. El hecho de sentir un nido cálido que los recibe va a ser importante y que luego los papás tomen acciones, que no se queden ahí, que si ellos ven necesario atender a un servicio de salud mental lo hagan, atender al doctor y que luego el doctor derive que lo hagan, pero realmente tomar acción. Muchas veces hay y me ha pasado con chicos que vienen a la consulta, que los papás dicen, pero ¿cómo mi hijo va a ir al psicólogo? Cuando tenemos que quitarnos de esas ideas, de esos estereotipos, y si tu hijo necesita, hacerlo. ¿Qué importa que digan los demás? Con que él esté bien, hacerlo. Sí, qué importante lo que dices. Y yo creo que una premisa básica de la cual hemos hablado en otros episodios es este mensaje que los padres deben sembrar en los hijos de que su amor es incondicional. O sea, realmente es algo que se debe sembrar desde que son mucho más pequeños, pero que desde que son niños tengan la certeza, la seguridad de que sea lo que sea que vivan, que atraviesen, que piensen, que les suceda, el amor de los padres es incondicional. Yo creo que si tenemos estas cosas claras desde antes, también podemos prevenir un poco los grandes problemas que pueden haber después. Pues hablábamos en algún momento de la vulnerabilidad de las diferentes etapas y la adolescencia es una época de riesgo muy fuerte y por eso es importante también que nos preparemos para esa adolescencia que puede ser muy difícil o no sepan manejar muchos padres.
Y esto de que el amor es incondicional es una de las cosas más importantes que un niño o un adolescente tiene que tener como mensaje de los padres. Ahora, en las señales físicas, ¿cuáles serían las situaciones que pueden llevar al suicidio adolescente? Uh-huh. Entonces, en este caso hablamos de factores de riesgo que nos pueden decir, esta persona, este chico, está más en riesgo que el resto de la población a sufrir, a vivir, mejor dicho, un suicidio. Tenemos, por ejemplo, en el área personal, que nuestro hijo tenga un trastorno mental. Si nosotros sabemos que, por ejemplo, nuestro hijo tiene una depresión diagnosticada, no lo podemos dejar sin atención. Y no lo podemos dejar sin la ayuda del psiquiatra, si es necesaria, o la ayuda del psicólogo, porque todo esto va sumando al factor de riesgo de vivir un suicidio, de decidirse por un suicidio. Además, también tenemos, por ejemplo, conflictos sobre la orientación sexual. Este conflicto que pueden llegar a tener los chicos dentro de sí puede llegar a ser tan grande que para evitarlo, que para de alguna manera ya no vivir ese problema, optan por el suicidio, cuando en realidad es importante que, como tú dices, Marcia, los papás abran este espacio en el que los hijos pueden ser recibidos con sus dudas, con sus preguntas, con sus interrogaciones, y que entonces los papás los puedan guiar y ver qué está pasando. También va a haber, por ejemplo, la pérdida de seres queridos, o sea, la muerte de seres queridos, y más si es que esa muerte fue a través del suicidio. Hay estudios que te dicen que si una persona, un joven, tiene a alguien cercano que se suicida, está en mayor riesgo de suicidarse. Por eso también es importante que estemos pendientes de los chicos que viven esto en la realidad ecuatoriana, porque como hemos visto es algo que nos pasa. También, por ejemplo, a nivel escolar, vamos a encontrar el tema del acoso escolar, de la discriminación, incluso el tema de sentirse tonto o de que te vaya mal en notas o de que de repente tuviste una crisis y ya no te fue tan bien como esperabas. Hubo un caso aquí en el Ecuador el anterior año que había un chico que tenía más dificultad para aprender porque él necesitaba una medicina que le hacía su razonamiento un poco más lento. Los profesores no entendían esto, lo calificaron de vago, lo trataron mal. Finalmente este chico, en la desesperación, optó por el suicidio. Finalmente la institución tuvo una denuncia y todo, pero esto nos refleja cómo el acoso escolar puede ir más allá de lo que viven con los compañeritos, por ejemplo, sino que también con los profesores. Y aquí entra la responsabilidad grave que tienen los colegios de también estar atentos sobre esto. A mí me ha pasado con mucho gusto, tengo que decir que he podido hablar con los psicólogos de los colegios, de los niños o de los adolescentes a los que atiendo y están pendientes de lo que pasa. Y eso es lo que necesitamos y lastimosamente en muchas instituciones no se da así. También otra cosa que va a ser importante es estar atentos a cualquier cosa que les cause angustia. Tal vez a un chico lo que le causa angustia es diferente a lo que el otro. Tal vez al uno se le muere la mascota y representa una tragedia, mientras que a otro no. O quizás un adulto ve el problema y dice, no, o sea, esto es fácil de sobrellevar. Pero no es así, porque los adolescentes están en una época donde cosas pequeñas pueden verse como grandes. Y algo muy gráfico para esto va a ser esta película que salió recién de Intensamente 2, en donde problemas chiquitos ella los vive como cosas grandes. Y que yo sí recomendaría esta peli para entender cómo es que funciona toda esta parte emocional de los adolescentes que no se pueden controlar aún. Eso. ¿Cómo sería, qué aconsejarías tú, cuál sería el cuidado que se debería tener? Inicialmente, como hablamos de factores físicos, como un cuidado físico muy general e importante, es bueno no tener en la casa métodos letales. Por ejemplo, tener pistolas o cualquier cosa que pueda ser usada para este fin. Más si tenemos un adolescente que sabemos que tiene este riesgo. Y cuidarlos, porque también en esta época, a pesar de que el adolescente ya se vea grande o que uno ya lo vea crecido, el papá sigue teniendo esta obligación de hasta físicamente cuidar los espacios. En casa, por ejemplo, si es que es necesario que nuestro hijo atienda al psiquiatra, que reciba medicación, no tener miedo a que la reciba por un tiempo. Será como una muletita que lo ayude a salir adelante, pero que lo ayudará finalmente. Y es mejor darles ayuda que no darle nada. También, como habíamos hablado contigo, Marcia, este tema de darle un ambiente seguro, que sea acogedor, que se sientan amados, que no se sientan juzgados. Yo escuchaba hace un tiempo de una chica que se acercó a su mamá y le dijo, mami, lo que pasa es que siento que estoy deprimida y que necesito ir al psicólogo. Y la mamá le respondió, no te preocupes, mijita, así nos sentimos todos en algún punto de la vida. No te preocupes, eso ya pasa. Entonces ya era claro que era una mamá que se había acostumbrado a ese tipo de episodios depresivos y que entonces desestimaba lo que la hija vivía, pero ella le pedía a un psicólogo.
Entonces, qué importante también es que cuando tu hijo te pide este tipo de ayudas, tú estés ahí para dársela y buscar los medios, sea en el seguro social o en un psicólogo privado, lo que se pueda encontrar. Además, algo que va a ser muy importante es que los chicos tengan relaciones cercanas con sus padres, con su familia, con sus hermanos, relaciones en las que ellos se sientan realmente valorados por quienes son y que se sientan conectados, no aislados, sino que se sientan conectados a la vida, conectados a un otro que le importa su vida. Porque esto les va a permitir hablar, desahogarse, aunque el otro no necesariamente pueda arreglarte tu problema, no necesariamente pueda comprender 100% tu problema, se van a sentir que alguien los escucha y eso es importante. También va a ser importante, por ejemplo, que ellos tengan adultos de confianza, porque podrán tener pares de confianza, pero un adulto de confianza les representa una guía. Eso les permitirá encontrar a ellos un mejor camino, una guía, un camino seguro por el cual caminar, porque es mucho más fácil incluso aprender de lo que alguien más te enseña que de tus propios pasos sin saber cómo darlos cuando aún estás creciendo. En el colegio también va a ser importante que los colegios hagan espacios seguros, que si es que ellos ven señales, intervengan. Hay algunos colegios que tienen este tipo de programas o de protocolos para identificar, pero no necesariamente todos y a veces se quedan cortos. Y es por eso que los papás no pueden volcar esta responsabilidad a los colegios, porque esto empieza del hogar. O sea, esta es una seguridad que tiene que empezar en el hogar. Y a nivel personal también hay cosas con las que les podemos ayudar a los chicos, cosas que les podemos enseñar. Por ejemplo, hoy en día hay muchos adolescentes que se quejan de ansiedad. Y dicen, es que me siento ansioso y no sé por qué. Es que tengo que hacer miles de cosas y no sé por qué. Y también son niños o adolescentes, mejor dicho, a los que hay que enseñarles a tener sentido, a tener metas trascendentes, a tener algo por lo que luchar cada día, algo por lo que levantarse, algo que no los haga quedarse estáticos. Y esto me refiero a una variedad de actividades extracurriculares o de recreación, que pueden ser deporte, arte, música, religión, cultura, que son todas cosas que a ellos les dan identidad y sentido, y que les dan este sentido de pertenencia y de estructura, y de tener algo a lo que responderle, y de que no me voy a quedar quieto porque tengo algo hacia lo que ir. Has mencionado algo muy importante, la necesidad de incentivar en los hijos y especialmente en los adolescentes a mirar la vida con trascendencia y especialmente a tener una meta. Darle sentido a la vida y tener una meta. Yo creo que este es un gran consejo de prevención de los padres, que tengan esta preocupación esencial que puede prevenir muchas cosas en la vida. Cuando la energía del adolescente también se encamina a poder cumplir aquella meta de la cual se apasionan, es algo que los ayuda muchísimo a evitar este otro tipo de situaciones. Hablaste entonces de la importancia del entorno de apoyo que deba tener. ¿Qué otra cosa nos podrías decir con respecto a esto antes de concluir? Yo concluiría con todo esto que acabamos de hablar, que tenemos que estar atentos a estas señales físicas del riesgo de suicidio en nuestros amigos, en nuestros hijos, en los jóvenes de nuestra comunidad, que no los dejemos solos, porque trabajando juntos tenemos el poder de marcar una diferencia significativa en la vida de estos chicos y de toda la realidad ecuatoriana que realmente vive esto, que es alarmante. Muy bien, Mica, te agradezco todo tu conocimiento y toda tu experiencia en este tema. Y seguiremos tratando la adolescencia y el suicidio en otros episodios. Muchas gracias, Mica. Gracias, Marcia. Nos vemos en el siguiente.